Hola, ¿qué tal? Un abrazo gigante para todos los que nos acompañan a esta hora en la primera mesa de opinión de Antioquia. Nos cogió la noche a las 5 en punto, obviamente con toda la información del panorama local, regional y por supuesto también nacional. Con un invitado especial para detallar de fondo qué está pasando en el Consejo de la Ciudad de Medellín y por supuesto con los titulares que son noticia el día de hoy, viernes, para que ustedes lo tengan presente. Arranco por mi banda derecha, saludando a mi compañera Andrea Sierra. Andrea, el titular más importante de hoy con las buenas tardes. ¿Cómo está? Mire, son muchos, pero hoy sin lugar a dudas tiene que ser con las buenas tardes para usted y para todos los televidentes. Esa negociación que se está llevando a cabo en La Habana con la llegada del presidente de la República, que es un tema nacional pero que implica presidencia, entonces sé que lo estaré debatiendo con José Gil. Por mi parte, además le voy a contar la noticia que tiene que ver. Primera batalla que gana el gobierno Petro con la reforma pensional. Se dio anoche porque fue aprobado esa ponencia positiva de la reforma pensional, entonces va para largo y yo le voy a dar detalles de eso más adelante. De nación a nación, mi querido amigo José Gil, ¿qué tal con las buenas tardes? Buenas tardes, don José, para usted y los compañeros. Compañeras, claro. Y todos también. Pues como usted quiera. Aquí nadie le está exigiendo inclusión como tal, pero como usted lo quiera pronunciar. El titular no indudablemente tiene que ver con ese cese al fuego con el ELN y el anuncio del presidente de la República que para el 25 de mayo del 2025 ya habrá cesado completamente la hostilidad y estaremos en paz con el ELN. Amén, hermanos. Que la paz sea con ustedes y con nosotros también. Mi querido Duber, ¿tenemos paz? José, pues en mi corazón hay paz, no sé afuera si hay paz. ¿En sus noticias tenemos paz o tenemos otro Hoy le tipo voy a de...? hablar de un accidente lamentable que se presentó anoche en la vía que de Medellín conduce al corregimiento de Palmitas, acá mismo en la ciudad, donde pues desafortunadamente un uniformado de la policía y un civil pierden la vida en este hecho lamentable, pero más adelante le cuento detalles de esta historia. Claro que sí, mi querida compañera María Andrea Botero, ¿qué tal con las buenas tardes? ¿De qué el postre para lo último, no? José, gracias. Mire, una noticia importante en ese momento que hemos venido hablando y haciéndole seguimiento a todo lo que ha sucedido con Hidroituango, y es que uno de los detalles que habíamos conversado es que esta central hidroeléctrica no tenía seguro todo riesgo, pero hoy EPM anunció que por fin pudo establecer una póliza todo riesgo con la previsora de seguros. Esto, hay que detallarlo, es para las turbinas 3 y 4 que tienen compromisos regulatorios para entregar el próximo 30 de noviembre. Perfecto, María Andrea, muchas gracias. Hablando de preocupaciones, quién tiene paz y quién no tiene paz, yo les voy a presentar, bueno, ustedes ya lo conocen, es un hombre prácticamente de la casa, concejal de la ciudad de Medellín, pero no tiene paz en estos últimos días con los partidos de Atlético Nacional. El concejal Daniel Duque. Concejal, bienvenido una vez más a la primera mesa de opinión de Antioquia. ¿Le quita la paz el rendimiento del equipo de Autori? José, muchas gracias por la invitación aquí a Nos Cogió la Noche. Yo estoy preocupado porque, bueno, vamos a tener una final dura con Millonarios, que está jugando bien. Hay que ganarle a Alianza primero, ¿no? Hay que ganarle a Alianza primero, pero yo creo que, espero pues que logremos ese objetivo. Y en tema de Libertadores, el partido de ayer fue trágico, dramático. Lo que pasó ayer con Nacional, irreconocible. Preocupante el tema. Bueno, ahí está la preocupación y la paz. Y aparte de Nacional, mi querido Daniel, ¿qué más le quita la paz? ¿Qué tal está el movimiento en el Consejo de la Ciudad de Medellín? Pues estamos dándole, trabajando fuertemente, haciendo control político como toca hasta el último minuto, hasta el 31 de diciembre de este año, que fue para el periodo en que nos eligieron los ciudadanos. Con este debate de las transferencias extraordinarias de PM, el martes tendremos nuevamente el intento de primer debate. Ha sido muy atropellado ese primer debate. Yo le solicitaba a la mesa directiva que hagan más debates de socialización antes de un primer debate, porque es que hay muchas preguntas que están sobre la mesa. El alcalde ha dicho muchas mentiras a lo largo de todo este debate, de toda esta discusión. No han explicado que las pérdidas o la reducción de las utilidades de empresas públicas de Medellín no se deben a la no venta de UNE, sino a factores macroeconómicos, tal y como lo estipulan los mismos estados financieros de empresas públicas de Medellín. Y hay muchas preguntas que les hemos dejado sobre la mesa que no nos han respondido. Por ejemplo, ¿a cuánto asciende el deterioro de las utilidades de EPM por el resquebrajamiento del gobierno corporativo que hizo que perdiéramos el grado de inversión? ¿O a cuánto asciende que pongan vicepresidentes sin ningún tipo de idoneidad ni experiencia, sacando a las personas que tenían el ADN de EPM con más de 20 años de trayectoria? O lo que está pasando en Afinia, que está lleno de politiquería. ¿Y por qué, si estamos en una situación financiera tan difícil, el año pasado nos decían que teníamos un hueco de 2.6 billones de pesos en el plan de inversiones de EPM, porque ahora nos están diciendo que hay que sacarle 330.000 millones de pesos más a las utilidades? Este alcalde ha tenido el presupuesto más alto de toda la historia de Medellín, ha tenido unas transferencias, digamos, que nunca antes se habían visto para el distrito,
y hoy los colegios están caídos, las canchas están destruidas, todo, digamos, va mal, los huecos en todas partes y la corrupción pululando por todos lados. Entonces, pues es un debate muy álgido y muy importante. Concejal, ¿a usted le preocupa lo que pueda pasar con eventos culturales como la Feria de las Flores, que hoy el alcalde decía que si no se dan esas transferencias se pone en riesgo? Una, el desfile de silleteritos, que ya la Comuna de la Floresta dijo que no va. Dos, la Feria de las Flores como tal, el desfile de silleteros. E incluso digo que se está poniendo en riesgo el plan de alimentación escolar si no se dan esas transferencias. Imagínense, es una extorsión del alcalde de Medellín al Consejo de Medellín y a la ciudadanía, más que al Consejo, es a la ciudadanía. ¿Esos dineros vienen de ahí? No, pues es que ¿cómo es posible que nos estén diciendo que para que podamos tener Feria de Flores, que para que podamos tener programa de alimentación escolar para los niños más pobres de nuestra ciudad que están en los colegios públicos, que se están cayendo además, que para que podamos tener, digamos, programación para la Secretaría de Cultura de aquí hasta diciembre, lo que hay que hacer es descapitalizar una empresa 100% pública? Eso es el colmo, es un descaro absoluto que ningún alcalde se ha atrevido a tener y es una extorsión, sin ningún lugar a dudas. Han tenido el presupuesto más alto de la historia y la Contraloría General de Medellín, el Contralor, anunció la semana pasada que pues una parte muy importante de los presupuestos que ya pasaron de los años anteriores no se terminó ejecutando. Entonces han tenido el presupuesto más alto de la historia, no lo han ejecutado todo y ahora nos dicen que para que podamos tener Feria de Flores hay que descapitalizar una empresa pública, que no sean conchudos, que respeten a la ciudadanía, que no es boba y que sabemos que hoy los recursos públicos de Medellín lo que está pasando es que se los están robando, se están perdiendo y por eso es que los organismos de control hoy están encima de esta alcaldía. ¿De dónde se financian usualmente esos programas? Programas de alimentación escolar y programas culturales. Pues deberían financiarse normalmente del presupuesto ordinario. Los temas relacionados con la educación, por ejemplo, en su inmensa mayoría se financian con los recursos que gira la nación a través del Sistema General de Participaciones. Esa plata debería venir del recurso ordinario, eso es increíble. Pero además, fíjense ustedes, por ejemplo, en un dato. Esas transferencias extraordinarias, que son de más o menos 330.000 millones de pesos que está pidiendo el alcalde Daniel Quintero, son el 0.5% del presupuesto general de todo el año. O sea, por culpa del 0.5% del presupuesto de todo el año entero vamos a quedar sin Feria de Flores, sin alimentación para los niños más pobres, sin becas de creación para el sector cultural, sin atención a las víctimas, porque también les estaban enviando mensajes desde el Museo Casa de la Memoria. Pues entonces ahí sí lo que hay que decirle al alcalde es o usted está priorizando mal o usted lo que está haciéndonos es un chantaje barato exigiéndonos que descapitalicemos una empresa pública a la que además le quieren meter otras arandelas. Quieren comprar AAA, la empresa de servicios públicos de Barranquilla, una operación que va a costar más de 500.000 millones de pesos. Quieren congelar las tarifas de servicios públicos domiciliarios cobrándoselas luego al próximo alcalde, que eso es una trampa que le están metiendo a la ciudadanía. Y con esa plata de esa congelación, pues le están metiendo más presión a la caja. Hicieron un prepago en el año 2020 de una deuda que teníamos con el BID por 400 millones de dólares. ¿Cómo no se va a afectar la caja de EPM cuando la están manejando de manera tan irresponsable como lo está haciendo Quintero? Pero yo creo, digamos, que más allá de que digan que van a desfinanciar o no, ya toda la ciudadanía sabe que esta alcaldía dejó tirada la ciudad, que la dejó al garete, que se dedicó a hacer campaña, se dedicó a dividir y se dedicó a enriquecer a unas cuantas personas. Lo que aquí tenemos que hacer es elegir muy bien en estas elecciones. Y yo creo que ese es también un poco el mensaje de fondo, que es estos señores no pueden seguir gobernando Medellín. Estos señores le han hecho un daño inmenso a nuestra ciudad, la han destruido, la han acabado y necesitamos elegir bien en este octubre. Concejal, las damas primero. Primero las damas. Gracias. Por favor. Concejal, mire, el año pasado cuando se estaba debatiendo el presupuesto finalmente no se aprobó por el Consejo, pero entonces se hizo lo que se llama una dictadura fiscal, se firmó por decreto. Este año cuando el secretario de Hacienda hacía la socialización para poder aprobar estos 330.000 millones de pesos, decía que el presupuesto había aumentado a 8.1 billones de pesos y se contaba con esa firma que se había dado de 2 billones de transferencia de EPM. Fue en enero, febrero, cuando EPM dijo, venga, yo no voy a poder transferir todo, solamente 1.67 billones de pesos. Si eso ya estaba firmado por decreto, los 2 billones de pesos, digamos, ¿por qué entran entonces ahora en las dudas de, venga, si le aprobamos los 330.000 o no? Porque digamos que ese también es uno de los argumentos donde se para el secretario de Hacienda, Óscar Hurtado. Venga, es que eso ya está aprobado, los 2 billones de pesos como tal. Solamente necesitamos que ustedes nos digan sí, aunque ya estaba firmado por decreto el año pasado. Precisamente por esa razón, María Andrea, y perdónenme si me extiendo un poquito en esta respuesta, pero es que yo creo que es importante que a los televidentes les quede esta situación clara. Hay una cosa que se llama marco fiscal de mediano plazo. El marco fiscal de mediano plazo es un instrumento de planeación financiera que se tiene que actualizar año a año y que dice en los próximos 10 años más o menos cuántos ingresos esperamos tener y cuántos egresos podemos entonces en ese orden de ideas pues
materializar Sí. de alguna manera. El marco fiscal de mediano plazo con el cual se aprobó el plan de desarrollo en el año 2020 decía que este plan de desarrollo costaba, solo con plata de Medellín, 20.3 billones de pesos, sin contar la plata de las transferencias de la nación, como por ejemplo para el metro ligero del 80 y demás asuntos. De esos 20.3 billones de pesos, 1.09 billones de pesos venían de una cosa que ellos llamaron enajenación de activos, es decir, venta de activos públicos. En ese momento yo les pregunté en las discusiones de plan de desarrollo qué van a vender. Ellos dijeron, de pronto vendemos UNE. Yo les dije, yo no estoy de acuerdo con la venta de UNE en principio, pero quiero decirles una cosa, así este consejo apruebe la venta de UNE, el total de la operación no nos va a dar 1.09 billones de pesos al final, por varias razones. Primero, porque en ese momento no teníamos una valoración de la empresa, no sabíamos cuánto costaba, y si no sabíamos cuánto costaba, pues no sabíamos cuánto nos tocaba. Pero segundo, porque es que las transferencias que hace Empresas Públicas de Medellín al distrito no obedecen al total de lo que sale de la venta, sino a un montón de operaciones, digamos, matemáticas y financieras al interior de la entidad, que luego de haberle preguntado a EPM nos decían ni en el mejor de los casos va a ser 1.09 billones. Es decir, desde que se aprobó el plan de desarrollo, el cual, y lo digo con orgullo, voté negativo, sabíamos que era un plan de desarrollo que estaba desfinanciado, que no contaba con los recursos presupuestales suficientes. Y lo segundo es, estos 330.000 millones de pesos tienen que pasar por el Consejo, porque precisamente ese presupuesto se aprobó a través de la dictadura fiscal, no lo aprobamos en el Consejo. ¿Por qué? Porque hicieron una jugadita. El secretario de Hacienda no presentó el presupuesto de manera oportuna al Consejo y entonces nosotros perdimos toda la competencia para discutirlo y entonces el alcalde lo firmó por decreto y dijo, este es el presupuesto. Lo que no sabía era que si lo que quería era ordeñar a EPM y sacarle el 66% de sus utilidades, tenía que pasar por el Consejo y pues yo sí espero que mis compañeros y compañeras se pongan serios y defiendan el presupuesto público. Concejal, ¿existe alguna posibilidad que de esos 330.000 millones de pesos de la adición presupuestal que están pidiendo se pueda desviar algún tipo de recurso, teniendo en cuenta que estamos a 5 meses de unas elecciones? Pues por supuesto, y es que ese es el gran miedo que también tiene toda la ciudadanía. Primero, que no tienen un plan claro, trazable, verificable, al que se le pueda hacer seguimiento de para dónde se quieren llevar esos recursos. Pero segundo, que sabemos que toda la plata que se le aprueba a esta alcaldía se va para un hoyo negro. Uno no sabe qué pasa. Eso se desaparece como por arte de magia y lo único que vemos es a todos los aliados del alcalde Quintero con apartamentos de miles de millones de pesos, andando en camionetas y en carros lujosos, dándose la vida de nuevos ricos. Y entonces la gente dice las calles con huecos, los colegios cayéndose literalmente encima de los estudiantes, los centros de salud de Metrosalud con un déficit de casi 1 billón de pesos solamente en términos de infraestructura, las canchas del INDER completamente destruidas, para donde usted vaya el 70% de los escenarios deportivos a cargo del INDER están en mal estado. Entonces es una situación bastante difícil. Concejal, decía el secretario de Hacienda, Óscar Hurtado, y la semana pasada el concejal Jaime Cuartas, que ese consejo había aprobado el plan de desarrollo y que como tal los concejales, digamos, tenían una responsabilidad para poder ayudar a promover esos proyectos de acuerdo y que se desarrolle ese plan de desarrollo del alcalde Daniel Quintero. ¿Usted cómo votó ese plan de desarrollo? Yo lo voté negativo. Yo no estaba de acuerdo con el plan de desarrollo por varias razones. Una, por asuntos financieros. Estaba desfinanciado. Nos presentaron un plan de desarrollo que no contaba con las fuentes presupuestales que decían, y el mismo secretario de Hacienda en uno de los debates, en el único debate de socialización que hicimos sobre este proyecto, lo aceptó, porque yo se lo dije. Segundo, por razones de índole programático. Yo creo que esta administración no presentó un buen plan de desarrollo. No presentó un plan de desarrollo a la medida de las necesidades que tenía la ciudad. Una ciudad que estaba metida en medio de una pandemia, que tenía un contexto de pobreza que se avisoraba que iba a crecer de manera dramática. Hoy 2 de cada 3 familias de la zona nororiental de Medellín no tienen 3 comidas diarias, reportan hambre. Lo tercero también, pues digamos, por un asunto técnico, este es el primer plan de desarrollo de los últimos 5 que no aterriza la unidad mínima de planeación, que son los proyectos. Los planes de desarrollo tienen líneas estratégicas, esas líneas se dividen en programas y esos programas se dividen en proyectos. Este plan de desarrollo no tiene proyectos, entonces era muy difícil hacer seguimiento, hacer control a la ejecución de cada uno de esos proyectos. Y por último, también un asunto de desconfianza. En ese momento ya nosotros estábamos denunciando cómo estaban utilizando de manera irregular las bases de Medellín Me Cuida, que hoy están siendo utilizadas para hacer campaña. La misma alcaldía ayer lo reveló, si no estoy mal, Caracol Radio, no han borrado las bases de datos de Medellín Me Cuida. Entonces yo voté negativo ese plan de desarrollo, pero además hay otra cosa, y es que así haya concejales que votaron positivo el plan de desarrollo, tienen todo el derecho a estar dudando hoy de que esta alcaldía vaya a ejecutar de manera adecuada los recursos. ¿Por qué? Pues porque se han dado cuenta que es una alcaldía que se está robando la plata.
que tienen una secretaria de Educación imputada porque se perdió la plata de los niños más pobres de 0 a 5 años de nuestra ciudad, porque atracaron el programa Buen Comienzo y se lo dieron a unos señores que no tienen ningún tipo de vergüenza en apropiarse de los recursos públicos. Entonces, claro que hay muchas dudas, claro que hay mucha incertidumbre y claro que hay mucha desconfianza en esta administración. Bueno, y así como está de enchicharronada la ciudad, ¿usted le gustaría aspirar a ser alcalde de Medellín? Así es, yo estoy en eso, estamos trabajando en este momento en hacernos elegir como el candidato único del partido. Eso se está haciendo a través de una encuesta. En estos próximos 20 días el Partido Verde ha contratado una encuesta para que la ciudadanía vote. Es una encuesta presencial a por lo menos 1000 personas, para que la ciudadanía elija quién quiere que represente el Partido Verde. Si quiere que nos quedemos con Quintero, con su politiquería y con su corrupción, o si quiere que nos declaremos en abierta y franca oposición y que le presentemos a la ciudad propuestas sobre para dónde tenemos que ir. Estos grandes problemas que tenemos de pobreza, de movilidad, de inseguridad, los temas de la crisis climática y ecológica. En Medellín cada aguacero es una tragedia. Yo ayer estaba en Carpinelo, en la Comuna 1. Absurdo, cayó un aguacero que hizo, pues, que detuvo todo el barrio, toda la vida del barrio, porque había peligros inminentes de avenidas torrenciales, de movimientos en masa, de cosas de este estilo. Eso es a lo que se tiene que dedicar, yo creo, el próximo alcalde de Medellín. Y pues, si los llegan a llamar para la encuesta, que nos regalen un botico. Concejal. ¿Con quién está usted ahí en esa encuesta, concejal? Con el concejal Jaime Cuartas, mi compañero de bancada, que también está buscando el aval. Y ya, pues entonces los van a buscar de manera presencial. Es un tarjetón para que voten entre Jaime Cuartas o Daniel Duque. Y yo les pido ahí el botico por Daniel Duque. Concejal, su posición es diametralmente opuesta a la del concejal Jaime Cuartas, aun cuando son del mismo partido político. Y usted dio dos opciones cuando estaba hablando de la encuesta. Usted dijo, la ciudadanía debe votar si quiere que se quede como todo está con Daniel Quintero o si quiere hacer un cambio. ¿Jaime Cuartas representa entonces una continuidad de Daniel Quintero ante sus ojos? Pues yo creo que eso es una respuesta que tiene que dar él, no yo. Él ha sido un concejal, pues digamos que ha tenido participación burocrática en la alcaldía de Medellín, sin ningún lugar a dudas. Es un concejal que ha aprobado todo lo de esta administración. Él ahora está tratando, digamos, en el discurso, por lo que he podido notar, como de desligarse y de decir que él no representa la continuidad. Pero yo creo que son explicaciones que tiene que dar él, sin duda. Yo no, digamos, no... Para uno vender sus pan de queso no tiene que darle pata a los pan de quesos del vecino. Entonces yo lo que le digo a la ciudadanía es, yo creo que yo conozco a Medellín muy bien. Yo creo que entiendo sus problemáticas, yo creo que tengo ideas extraordinarias para que esta ciudad salga adelante de esta crisis en la que se encuentra, y yo creo que yo puedo ayudar a superar esta crisis institucional pasada por la corrupción y la politiquería que ha representado Quintero. Concejal, ayer María Andrea nos estaba hablando sobre el concejal Alfredo Ramos. Él es del Centro Democrático, está ahora en el Centro Democrático, pero también María Andrea nos decía que podría estar buscando a futuro de pronto llegar al Partido Verde. ¿Usted cómo ve esa situación? Yo no sé si el concejal Alfredo quiera llegar al Partido Verde, nunca he hablado con él de esa situación. Creo que le queda, pues digamos, un poco difícil dar la voltereta argumentativa y pues además no sé si exista 100% afinidad ideológica. Yo lo respeto mucho, creo que ha hecho un trabajo de control político loable, sin ningún lugar a dudas. Ha hecho unas denuncias muy fuertes, particularmente en lo relacionado con temas como el Hospital General. Ahí han hecho unas denuncias muy graves que han hecho que incluso la Superintendencia de Salud pues haya hecho unos hallazgos administrativos muy graves frente a lo que está ocurriendo allá. Y yo lo respeto mucho, pues digamos, como respeto a todos mis 21 colegas, mis 20 colegas en el Consejo, pero no creo que termine en el Partido Verde, la verdad. Daniel, si usted llega a la alcaldía, ¿usted tumbaría todo lo que ha hecho el alcalde Daniel Quintero o sobre qué construido seguiría construyendo? No, yo no creo que uno tenga que destruir todo lo construido por el alcalde. Yo también la primera pregunta que haría es ¿qué construyó? ¿Qué construyó el alcalde Daniel Quintero? Yo mantendría proyectos muy importantes que son de ciudad, no de una alcaldía puntual, como por ejemplo el Metro Ligero del 80, yo creo que eso hay que hacerlo. Yo fortalecería programas que me parecieron interesantes de la Secretaría de Juventud, como lo relacionado con el consumo de sustancias psicoactivas, que necesitamos estudiarlo mucho más y enfocarlo más desde el punto de vista de la salud pública, más que simplemente desde la criminalidad. Y creo que lo que hay que hacer es ejecutar muchas ideas que podían ser muy buenas, pero que nunca se llevaron a cabo. Por ejemplo, la curaduría cero, que es importantísima en este contexto de gentrificación, de déficit habitacional y de vivienda que tenemos en la ciudad. Creo que el Valle del Software era una buena idea, pero creo que tampoco se ejecutó de manera adecuada. De hecho, la Secretaría de Desarrollo Económico, que tenía a cargo todo lo relacionado con el Valle del Software, fue una de las que más incumplimientos ha presentado en el plan de desarrollo.
pero sin duda alguna yo sí haría un cambio muy grande a lo que ha representado esta alcaldía, principalmente en poner gente con idoneidad en los cargos, que haga las cosas bien hechas, que sea transparente, que sea técnica, que sepa de lo que está haciendo. Y segundo, pues yo también tendría unas prioridades muy distintas a las que tuvo este gobierno. Concejal, hablemos un poco de la línea política, porque muchos de los aspirantes a la alcaldía de Medellín hablan siempre de, o se montan en ese caballito de batalla de contra Quintero, contra los planes de Quintero, bueno, descalificando, digamos que eso es una línea discursiva de todas las elecciones. Pero vemos que también el ala derechista que está aspirando a la alcaldía de Medellín se une mucho también con la parte del centro, que es lo que representa la Alianza Verde, el partido que usted, digamos, pertenece. ¿Cuál es esa línea política o ideológica que representa su partido? Porque lo vemos, como decía ahora Andrea, bastante diferente con Jaime Cuartas y pues digamos que uno como elector se confunde. Uno dice, bueno, pues finalmente, ¿por dónde va el Partido Verde? María Andrea, yo tengo muy claro que nosotros representamos el centro político, que nosotros presentamos la tercería. Yo estaba escuchando, por ejemplo, en algunas entrevistas a Federico Gutiérrez, que muchos dicen que se va a lanzar y que él ha dicho, estoy 90% seguro. No, uno no puede estar 90% seguro, uno tiene que saber para dónde va. Pero él estaba diciendo, es que las elecciones de octubre son un plebiscito contra Petro. Yo discrepo de eso. Yo tengo muchas diferencias con el gobierno nacional, creo que se ha equivocado un montón y creo que ha puesto gente, pues digamos, que representa la política tradicional y que ha, digamos, roto el anhelo que tenían millones de ciudadanos y ciudadanas en que realmente se materializara un cambio. Pero esto no puede ser un plebiscito contra Petro. Es que el próximo gobierno tiene que construir por lo menos 20.000 viviendas nuevas. El déficit habitacional de Medellín está en más de 200.000 viviendas. ¿Cómo vamos a hacer para construir 20.000 viviendas nuevas? Pues necesitamos concurrencia de subsidios del Gobierno Nacional y del Ministerio de Vivienda. ¿Cómo vamos a solucionar las grandes problemáticas de movilidad y cómo vamos a hacer que no solamente saquemos adelante el metro ligero de 80, sino que saquemos el tren del Río por toda la autopista, que va a ser una línea paralela a la línea del metro para descongestionar el sistema? Pues con concurrencia de aportes del Gobierno Nacional a través del Ministerio de Transporte. Gran parte de las problemáticas que vive nuestra ciudad no las vamos a poder superar solos, pues porque no tenemos plata suficiente que aguante, digamos, la dimensión de los retos sociales, ambientales, culturales que tenemos en nuestra ciudad. Entonces uno puede mantener una posición de independencia frente al gobierno nacional, pero tratando de trabajar de manera armónica. Entonces esto no es un plebiscito contra Petro, y eso para mí es absolutamente claro. Pero tampoco representamos a Daniel Quintero, pues porque es que Daniel Quintero llegó a destruir esta ciudad, a acabarla con su politiquería y con su corrupción. Entonces, claro, yo entiendo que hoy probablemente lo más fácil es dedicarse a la polarización y entonces a decir yo voy a escoger uno de los dos bandos. Y yo claramente he sido opositor a Quintero, no porque esté de moda ahorita como el señor Mauricio Tobón, que se tapó en plata con pauta en minuto 30 en esta alcaldía, o como el señor Eugenio Prieto, pues, que tenía cuotas hasta hace 6 meses en la Secretaría de Movilidad, donde hasta la chatarra se robaron y que ahora están diciendo pues que son los antiquinteristas. Yo soy opositor al gobierno de Quintero desde que empezó este gobierno por coherencia, porque son unos corruptos que acabaron y que se robaron a esta ciudad. Yo no lo estoy haciendo solamente porque esté de moda, pero es porque era mi trabajo, María Andrea, porque yo tenía que hacer control político y cuando yo veía que había corrupción había que denunciarla ante los organismos de control, sea del partido que sea, Usted sin ningún problema. menciona algo muy importante, qué pena, José, sobre el tema de que finalmente Medellín necesita del gobierno nacional. Así seamos distrito de ciencia y tecnología, necesitamos del gobierno nacional. Y quería hacer claridad en eso porque muchos, digamos, se han montado en una línea que es el petroquinterismo. Así lo hablan algunos aspirantes tanto a la gobernación de Antioquia como a alcaldía de Medellín. Para claridad de los electores y de los televidentes, ¿cómo es esa línea de dependencia de Medellín con la nación? Usted hablaba de un proyecto, viviendas, por mencionar alguno. Pero usted que es, hablemoslo desde, usted que es concejal, ¿cómo depende Medellín de la nación, precisamente? Dependemos mucho de la nación, pero lo primero que les querría decir frente a la frase con la que empezaste es no le crean a esos payasos. Lo que están haciendo es politiquería pura y dura. Ellos cuando les toca, ellos no tienen ideología. La ideología de esos personajes es la plata, eso es lo que ellos quieren. Llenarse de botín público que represente una alcaldía, una gobernación de Antioquia, para luego, entonces si les toca ser petristas mañana son petristas mañana y si les toca ser uribistas son uribistas. Ellos no tienen ideología, la ideología de ellos es la plata. El señor Mauricio Tobón, hoy lo que está haciendo el señor Eugenio Prieto, eso es un descaro lo que está haciendo Eugenio Prieto con la ciudadanía, eso es verle la cara de estúpidos a los ciudadanos de Medellín. Pero Medellín
y todo el país, digamos, depende de la nación porque mientras nosotros tenemos un presupuesto al año para Medellín, en este caso de 7.2 billones de pesos, la nación tiene un presupuesto de 140, 160 billones de pesos. Eso es mucha plata. Los grandes problemas que tiene Medellín, solamente solamente el tren del río puede costar entre 7 y 8 billones de pesos. Es decir, eso no lo va a pagar Medellín solo ni la gobernación sola, que tiene menos plata. La gobernación tiene menos plata que Medellín. Entonces necesitamos la concurrencia de subsidios del Ministerio de Transporte para un proyecto de esos. Hay una ley de metros que dice que la nación podrá poner hasta el 70% del valor total de un proyecto de movilidad sostenible, como en este caso el tren ligero de la 80 y como está pasando con el metro de la 80, el tren del río y como está pasando en el metro de la 80. Los temas de vivienda. Medellín necesita construir vivienda. El gobierno de Federico Gutiérrez, que no hizo una sola casa nueva, y este gobierno que tampoco hizo una sola casa nueva, que incluso incumplieron las metas de plan de desarrollo, esta alcaldía dijo, vamos a hacer 5.500 casas. Yo les dije, hombre, eso es muy poquito. Aníbal, con mucho menos presupuesto, hizo 15.000. Alonso Salazar, que fundó el Instituto de Vivienda, construyó también 15.000 viviendas. Hoy tenemos un déficit de 200.000 viviendas. Hay 200.000 familias que o no tienen casa o viven en una casa que no tiene las condiciones de dignidad mínimas, con un techo de Eternit, que no tienen un piso, que el piso está en tierra. A esas familias hay que brindarles una solución. Entonces el próximo gobierno tiene que construir por lo menos 20.000 viviendas. Un plan de 20.000 viviendas cuesta cerca de 3 billones de pesos. Eso no lo vamos a hacer solamente con el presupuesto público de Medellín. Para eso necesitamos que el Ministerio de Vivienda se venga para acá, que la ministra nos ayude a sacar la plata de donde no la tenemos, que concurramos mutuamente. Y uno puede tener diferencias. Mire, si yo hubiera sido alcalde en este periodo, me habría tocado en los primeros 2 años el gobierno de Iván Duque. Yo tuve todas las diferencias con el gobierno de Iván Duque, marché contra el gobierno de Iván Duque, creo que fue un gobierno malo, con falta de liderazgo. Pero si yo hubiera sido el alcalde de Medellín, habría tenido que trabajar con el gobierno nacional de Iván Duque. El gobierno nacional, la política y sobre todo los gobiernos no son para estar peleando todo el día, son para gestionar, para solucionar las problemáticas de la gente. Y para eso hay que trabajar de manera armoniosa. Concejal, a propósito que usted está tocando tanto tema nacional, ¿usted votó por Gustavo Petro? Yo voté por Fajardo en la primera vuelta y voté por Petro en la segunda vuelta, pero la verdad, yo le voy a decir la verdad, yo creo que cualquier cosa que uno hubiera hecho en la segunda vuelta estaba mal. Si uno votaba por Rodolfo Hernández, vea, ya lo inhabilitaron la Procuraduría 14 años. Si uno hubiera votado en blanco, pues entonces me fui a ver ballenas. Si uno no votaba, pues cómo no voto. Si uno vota por Petro, pues este desastre. Entonces yo creo que los colombianos estábamos ante una dicotomía absurda. Ahí viene otra pregunta. ¿Está arrepentido del voto por Petro? Yo no sé si arrepentido, pues porque si hubiera votado por Rodolfo Hernández ya estaría destituido, pues imagínese, o sea, ya estaríamos sin presidente, o sea, en una crisis institucional peor. Pero yo hice una carta, porque yo creo que los políticos tenemos que dar la cara y que tenemos que decir cómo votamos y por qué votamos. Y en mi carta yo expresé mis reparos hacia Gustavo Petro, hacia sus alianzas, su cercanía con el gobierno de Daniel Quintero y muchas otras cosas, pero manifesté también por qué finalmente me terminé inclinando más en la balanza hacia allá, creyendo que podía cometer un error. Sin duda, era muy difícil. De verdad creo que la segunda vuelta en Colombia era una tragedia. Estoy absolutamente convencido de lo que estoy diciendo. Y pues me parece que sin duda ha hecho un gobierno pues muy pobre, que le hace falta mucho. Yo sí le quisiera mandar un mensaje al presidente Petro y es, está a tiempo de reencauzar, está a tiempo de convocar ese gran diálogo social y nacional del que nos habló en un principio durante su campaña con todos los sectores. Este es un gobierno que quiere traer grandes reformas que se necesitan, pero no como las están planteando, y esas reformas tienen que partir de la concertación, no del sesgo ideológico, y eso es lo que está haciendo hoy el gobierno. Entonces, pues yo creo que el gobierno nacional, de alguna manera, tendremos que tener una relación armónica con ese gobierno nacional. Es el gobierno que tenemos, eso no se puede cambiar. Y si queremos que a Medellín le vaya bien, necesitamos que al gobierno nacional también le vaya bien. Yo no, a mí me parece que sería muy mezquino desearle el mal a este gobierno. Claro, no es un tema político, es un tema social. Hay que entenderlo así. Concejal, muchísimas gracias por acompañarnos en la primera mesa de opinión de Antioquia. Delicioso tenerlo por acá. Se habló de todo un poquito, hasta de fútbol. Pero estése tranquilo, José. ¿Ya lo va a despedir tan rápido? Sí, todo ya. lo que puedo hablar. Tenemos tres preguntas de ñapa. Pero bueno, pero hagamos una cosa. Déjenme hacer un corte y ya volvemos. Listo. Yo lo despido en el tema deportivo. Ya le saqué los fules que le tenía que sacar. Pero entonces hagamos una pausa y ya lo siguen utilizando para política. Listo.
Esta sección es patrocinada por el Raspa y Listo de la Lotería de Medellín. Lotería de Medellín. Continuamos en la primera mesa de opinión de Antioquia. Me dijeron, él tiene que estar a las 4 en punto en una cita muy importante. Yo lo iba a despachar, ¿sí? A las La 4 cita en ya punto. pasó. Sí, la cita ya pasó, es decir, llegó tarde a la cita. La cita fue hace Total, hora y media. Hace hora y media, nos quedamos con el concejal. Entonces, hombre, concejal, si ya nos hizo la cita, sigamos derecho. ¿Le parece? Hagámosle aquí las 3 preguntas de ñapa. Venga, Listo, y yo le perfecto. tenía una pregunta más. frente a lo que estaba diciendo ahora, concejal, cuando usted se refería a Eugenio Prieto Soto, que en su momento tuvo cuotas en la Secretaría de Movilidad. ¿Se refiere usted a Carlos Mejía, que fue exsecretario de Movilidad y que ahora quiere llegar a la curul del Consejo? Mire, nosotros denunciamos cómo al Jardín Botánico lo desfinanció esta administración para entregarle el contrato de las zonas verdes de la ciudad a la Reforestadora del Líbano. La Reforestadora del Líbano es una empresa del municipio de Andes, de un señor que se llama Asdrúbal Vélez. Esos señores son los grandes financiadores de Carlos Mario Mejía, de Luis Carlos Ochoa, Eugenio Prieto, de todo ese equipo político. El señor Asdrúbal Vélez fue conductor de Eugenio Prieto y luego de un momento a otro se volvió un exitoso empresario que se tapó en plata en contratación pública. ¿Qué dijo el señor Eugenio Prieto en ese momento de que estuvieran destruyendo un patrimonio de esta ciudad como el Jardín Botánico? Yo le quiero preguntar eso al doctor Eugenio Prieto. Pero después, el señor Flaco, el Flaco Mejía, que hoy va a ser concejal muy pronto, cuando el Consejo de Estado le aclare el fallo a la doctora Aura Marleni, fue secretario de Movilidad. Siendo secretario de Movilidad, durante su gestión y con el acompañamiento de la Secretaría de Suministros y Servicios, hicieron el descalabro de la chatarrización de más de 30.000 millones de pesos. Les hicimos un debate de control político en el Consejo al que no tuvieron nada que decir. Hoy la Fiscalía está investigando qué es lo que está pasando porque se inventaron máquinas que no existían para poder entregarle el contrato a una empresa supremamente cuestionada que ha sido sancionada también en varias ocasiones pues, por incumplimientos de contratos de distinta categoría, porque le estaban vendiendo a 98 pesos el kilo de la chatarra a estos señores cuando esos mismos que estaban comprándolo aquí a 98 pesos ofrecían 1.500 y 1.600 pesos por el kilo de chatarra en Bogotá. Entonces yo sí quiero, pues, digamos, si el señor Eugenio Prieto hoy quiere desmarcarse del alcalde Daniel Quintero, pues que nos diga qué piensa de lo que pasó con el Jardín Botánico, que nos diga qué piensa de lo que pasó con la chatarrización, que nos diga qué piensa de que su pupilo Carlos Mario Mejía pues haya hecho todas estas cosas tan cuestionables y que nos dé su opinión y que entonces nos diga cuál es el acto de contrición o de perdón que va a hacer con Medellín, si va a denunciar a su compañero ante la Fiscalía como lo hicimos nosotros o ante los organismos de control. Pero es que aquí no puede hacer carrera, que entonces yo hoy soy el más quinterista del mundo, me tapo en puestos y me tapo en contratos y el día de mañana, como lo veo que se está quemando en las encuestas, entonces ya decido abrirme y tomar distancia del señor. No, pues que no sean descarados y que no insulten la inteligencia de las personas. Concejal, así como lo vemos hablando en esta mesa, yo que voy tantas veces a las sesiones del Consejo, lo veo hablando con esa línea muy argumentativa. Y no puedo dejar pasar por alto algo que me llamó mucho la atención en una sesión la semana pasada, en un debate precisamente de las transferencias de los 330.000 millones de pesos. Y usted lanzaba una palabra a una de las concejales, la presidenta de la comisión, una primera y segunda, la señora Lina García, y le decía, deje de ser rastrera. ¿En qué contexto se dio eso y por qué le dice usted hacia ella? Bueno, yo para eso tengo que contar como un poco todo el contexto de lo que pasó. Yo me casé el 27 de mayo. Y entonces el 27 de mayo estábamos, o sea, el periodo de sesiones extraordinarias iba hasta el 29 de mayo. Entonces yo les pedí, venga, por favor, no citen el primer debate el 27, 28 y 29, porque pues me voy a casar y voy a estar en mi luna de miel y pues voy a estar en un asunto personal. Una cosa obvia, le pedí el favor personal a la presidenta de la comisión primera, de la comisión segunda, que por favor no citara el debate en esos días. Y me dijo que listo. Exactamente, y me dijo, listo, no hay ningún problema. En este primer debate que tuvimos la semana pasada, yo hacía una intervención en la que decía que me parecía que había un afán inusitado para discutir esto, porque en la plenaria, no en la comisión, en la plenaria, solo habíamos tenido una sesión de socialización. Mientras que para otros debates mucho menos difíciles, por así decirlos, como por ejemplo los subsidios de vivienda para los funcionarios de carrera de la personería o de la alcaldía de Medellín, hacíamos 2, 3 debates de socialización en la plenaria. Y yo les decía, si este es un debate en el que pretendemos sacarle 330.000 millones de pesos a EPM, lo mínimo que deberíamos hacer es tener más sesiones de socialización. Yo no entiendo por qué la doctora Lina García sintió que eso era un comentario contra ella. Yo no sé si es que ella sí tiene afán o no tiene afán, pero yo me refería a que en plenaria necesitábamos más discusión y más socialización en el debate.
y ella salió a decir que le parecía el colmo que yo estuviera diciendo esto, que yo estaba haciendo politiquería, que ella me había aplazado, que ella había aplazado ya una vez el primer debate y que de hecho ella me había hecho un favor personal en medio de una conversación privada de no citar el primer debate el 27, 28 ni 29 porque yo me estaba casando, que no entiendo por qué tenía que sacar a colación que yo me iba a casar el 27 de mayo, que es un asunto, pues, digamos, yo lo publico en mis redes sociales, no tengo ningún problema en que se sepa, pues, estoy feliz, estoy recién casado, estoy enamorado, pero no entiendo eso por qué tenía que ver con el debate político. Y me pareció absolutamente rastrero que utilizara una conversación privada que no, digamos, no había nada que ocultar, como lo menciono, era un asunto, pues, menor. Pero me parece muy rastrero que utilicen una cosa de esas para defenderse de un ataque que ni siquiera le hice, porque es que yo no me estaba refiriendo a ella. Pero bueno, pues es parte también, digamos, de la dinámica política y a lo mejor no debí decirle rastrera, María Andrea. Pues yo, digamos, creo que también en medio del acaloramiento del debate, no creo pues que haya sido un insulto, pero sí un mal descalificativo que no tenía lugar en ese momento. Pero sí me parece que no tenía sentido que lo hubiera hecho. No entiendo por qué sacó un asunto personal que nada tiene que ver con el debate. Lo quiero llevar ahora que hablemos acerca de la paz total, pero en el marco de lo que está sucediendo en Medellín, y Duber pues tiene las cifras más frescas y me ayudará con la pregunta. Y es que esta semana teníamos acá al señor Fernando Quijana, donde nos estaba contando sobre que esas cifras que han disminuido en cuanto a homicidios, que incluso también le sacó el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, pues tiene que ver con esos acuerdos de paz total que está llevando el gobierno nacional con una mesa, digamos, de consejeros en las cárceles de Medellín. En esa línea, y usted que está aspirando a la alcaldía de la ciudad, ¿cómo ve usted ese proyecto de paz total para Medellín? Bueno, que finalmente también impacta al área metropolitana. Aquí hay que decir varias cosas. Lo primero, yo soy un poco escéptico frente a la paz total, porque creo que le ha faltado pedagogía, porque yo creo que le faltó también una fase clandestina de conversaciones secretas entre el gobierno y los artistas, digamos, del conflicto, los actores del conflicto, para que pudieran de alguna manera concretar una agenda, definir unos temas, armar una metodología, tener unas claridades, buscar unos voceros. Esto, digamos, creo yo, tal vez pecó el presidente Petro por querer coger mangos bajitos, anunció eso casi que la primera semana de su gobierno. Yo creo que eso es un problema, porque no tenemos orden y no sabemos eso en qué va. Entonces soy un poco escéptico por esa materia. Pero yo también tengo que decir una cosa, y puede que sea muy impopular, pero a mí me parece que todos los intentos que haya por disminuir el conflicto, por disminuir los homicidios, por disminuir la violencia en una ciudad tan violenta como Medellín, tienen que ser bienvenidos. Sin ningún lugar a dudas, es que Medellín ha sido una carnicería. En los años 80 Medellín tenía 400 homicidios por cada 100.000 habitantes. A principios de los 2000 tuvimos una operación Orión donde con helicópteros de la fuerza pública estábamos bombardeando ciudadanos. Tuvimos 170 muertos por cada 100.000 habitantes. Hoy Medellín ha venido descendiendo de una manera muy importante los homicidios. Eso es una cosa que hay que celebrar. No es solamente un asunto de Medellín, es un asunto de país. Bogotá tiene la cifra más baja de homicidios desde que existen registros, más de 60 años. Pero la única problemática que hay alrededor de la existencia de grupos delincuenciales en la ciudad no es que haya muchos homicidios, es que hay extorsión, es que hay loteo ilegal, es que hay microtráfico, es que hay trata y explotación de mujeres, de niños, niñas, de adolescentes. Eso también hay que combatirlo. Entonces yo sí creo que esos temas hay que discutirlos dentro de esa mesa de negociación con los combos. Y también hay otra cosa que me tiene un poco escéptico, creo que la decía el profesor Santiago Tobón de la Universidad de AFID en una entrevista que hizo en La Silla Vacía, era que decía, hoy hay muchos actores del conflicto en Medellín que pertenecen a las bandas, que no tienen denuncias penales, que no están siendo perseguidos judicialmente, que en este proceso no tienen ningún incentivo para dejar de delinquir. Entonces, digamos, creo que hay muchas preguntas todavía sin resolver, pero yo espero que mínimamente logremos con ese proceso de paz total unos acuerdos humanitarios que desescalen la violencia, que le bajen a los homicidios, que logren de alguna manera también controlar la entrada de ciertas cosas. Es muy probable que si no tomamos medidas urgentes, en unos cuantos años tengamos una crisis de fentanilo como la que tienen en este momento en Estados Unidos, la droga zombie, como se le conoce. Y los únicos que pueden frenar eso pues son esos grupos, ¿no? Entonces, de alguna manera yo le deseo la mejor de las suertes a ese proceso. Tengo mis dudas, tengo escepticismo, pero también es una de las cosas por las cuales hay que tener relación con el gobierno nacional y que no puede ser esto solamente un plebiscito contra Petro, no. Es cómo solucionamos un problema complejo en Medellín,
como el de los combos. O sea, le cambio un poco de frente y le pregunto por algo que usted tocó ahorita tangencialmente. Si usted es alcalde de Medellín, ¿cuál sería la postura frente a EPM y frente a Tigo Une? Pues frente a EPM hay que reconstruir el gobierno corporativo, hay que armar una buena junta directiva, hay que buscar recomponer el acuerdo marco de relacionamiento entre el distrito de Medellín y empresas públicas de Medellín. Necesitamos poner buenos vicepresidentes al frente de la compañía y sobre todo una gerencia que sea técnica, que haga las cosas bien, que tome decisiones basadas en la evidencia, que saque adelante Hidroituango, que recomponga el rumbo en Afinia, que revise todas las inversiones que tenemos en el exterior y que tome las mejores decisiones para que la empresa respire, porque está en una situación financiera muy difícil. Y frente al tema de UNE, pues mire, yo creo que ese va a ser un tema complejo, porque una vez, digamos, Millicom diga, yo necesito que ustedes capitalicen la empresa, por poner un ejemplo. Medellín puede decirle, no tengo cómo capitalizar. Y entonces Millicom le va a decir, listo, entonces yo absorbo su participación. No se puede. ¿Por qué? Porque hay un acuerdo que se hizo en el momento de la fusión en el que decía, ustedes no pueden absorber nuestra participación. Entonces, en ese caso, ¿qué seguiría? ¿Una depreciación de la empresa? No. Tenemos que volver a abrir una mesa de negociación con los señores de Millicom y revisar cuál es, digamos, el procedimiento a seguir y qué es lo que tiene que seguir. Yo creo que hoy, en pleno contexto de cuarta revolución industrial, puede ser estratégico para una ciudad como Medellín tener participación en el mercado de las comunicaciones, de las telecomunicaciones, pero eso es algo que también hay que estudiar, digamos, pues primero hay que llamar a rendir cuentas a los miembros de junta directiva de Tigo que hacen parte de EPM y decirles cuál es la situación real de la compañía, hay que volver a hacer una valoración de la empresa, hay que revisar los estados financieros, hay que hacer, digamos, un análisis muy exhaustivo y yo creo que hoy es muy pronto para decir qué hacer con esa empresa. Daniel, me voy a quedar por esa misma línea, pero en EPM. Usted sabe que quien sea que llegue, quien quede como alcalde, va a tener que afrontar que se acabó ese congelamiento de los servicios públicos, porque coincide perfectamente con ese mes. ¿Cómo lo afrontaría usted? ¿Qué le va a decir a los medellinenses? ¿Cómo explicarles lo que se viene? Pues hay que explicárselos desde ya. Lo que está haciendo el alcalde Quintero es un engaño a la ciudadanía. Les estaban diciendo que les iban a congelar las tarifas de servicios públicos domiciliarios, pero lo que hicieron fue trasladarle la problemática de esa plata adicional que no se está pagando al próximo alcalde, que va a tener que tomar una de dos decisiones. O le hace el aumento de los servicios públicos domiciliarios a esas familias, que va a ser muy complejo, o busca una solución intermedia y crea de alguna manera un fondo de estabilización tarifaria, donde también tenemos que trabajar con el gobierno nacional porque es una cosa que va a costar probablemente más de 300.000 millones de pesos adicionales, para que entonces podamos de alguna manera asumir ese golpe desde la alcaldía de Medellín, no trasladárselo al usuario directamente, y ya que, pues, dependiendo de cuáles sean las condiciones del mercado regulatorio, lo que diga la CREG, lo que esté pasando con el fenómeno del Niño, que por ejemplo puede secar los embalses y encarecer el precio de la producción de la energía y demás asuntos, pues vaya ocurriendo. Pues yo creo que, sin duda, sea cual sea la decisión, va a ser una decisión difícil. El alcalde lo que está haciendo es dejándole un problema a la próxima alcaldía, sea quien sea Upegui de su línea o Albert Corredor, o sea Federico Gutiérrez, o sea yo. Entonces, sea cual sea el escenario, el próximo alcalde va a tener que asumir una situación bien difícil en materia de servicios públicos domiciliarios, y qué bueno sería que todos los candidatos que estamos en este evento sobre la mesa, pues hablemos con toda la sinceridad sobre eso. Concejal, le hago una pregunta precisamente política y tiene que ver con muchas de las alianzas que se han venido adelantando por muchos de los precandidatos. Hemos visto alianzas de centro, otros de centro derecha que se han intentado unir. En fin, pues muchos que han comenzado a hablar entre ellos. ¿A ustedes les han hecho invitación de pronto a alguna de esas alianzas que ya se han hecho pública y están dispuestos de pronto de unirse con otros precandidatos? Mire, lo primero que yo tengo que hacer es ganarme el aval. Una vez yo tenga el aval, ya con ese aval puedo empezar a buscar digamos, la construcción de alianzas políticas. Pero yo de una vez les voy adelantando, Duber, he conversado con Juan David Valderrama, he conversado con César Hernández, he conversado con Luis Bernardo Vélez, que son personas con las que creo que se puede construir, con las que hemos tenido también, digamos, diferencias, encontrones a lo largo del camino, pero con quienes creo que es más lo que nos une que lo que nos divide.
Y la invitación no solamente va para ellos, a lo mejor más adelante podemos seguir ampliando el espectro. Yo tengo muy claro que nosotros no podemos hacer una alianza con el señor Daniel Quintero y que tampoco podemos hacer una alianza con el señor Federico Gutiérrez, porque creo que son los que representan pues, la situación en la que estamos hoy en Medellín, el deterioro paulatino de nuestra ciudad. Y pues estoy tratando de buscar la mayor, digamos, conjunción de voluntades entre distintas candidaturas para que podamos tener de alguna manera una candidatura de unidad que represente una buena alternativa, que no sea populista, que no sea demagoga, que haga política con base en la evidencia, pero que realmente transforme esta ciudad y atienda los problemas estructurales en los que nos encontramos. ¿Estaría dispuesto a llegar a la alianza que hay con la señora Carrasquilla, con el señor Benjumea? Valderrama. Yo creo que eso es algo que tenemos que hablar con Valderrama, con Juan David Valderrama. De hecho, muy pronto tendré una reunión con él. Pero no era la que tenía las cuatro. Yo no pertenezco, yo no tengo afinidad programática ni ideológica con Salvación Nacional, ni con el partido del señor Pastrana. Yo creo que ellos son personas que tienen una agenda completamente distinta a la mía, antiderechos, por así decirlo. Y pues yo sí creo de alguna manera que es algo que tenemos que poner sobre la mesa y que tenemos que discutir. Y pues yo soy consciente de que necesitamos buscar un acuerdo inicialmente sobre lo ético, que yo creo que es lo más importante. Hoy la crisis es especialmente ética, pero también hay que poner unos asuntos programáticos sobre la mesa, y una vez nosotros tengamos la candidatura y el aval del Partido Verde, vamos también a hacer público nuestra visión de ciudad, un documento programático que con mucho esfuerzo durante todos estos meses hemos venido construyendo para ponerlo sobre la mesa, para que se discuta, y quienes estén dispuestos a discutir sobre ese proyecto, sobre ese programa, y quienes estén dispuestos a hacer un acuerdo ético también, pues creo que son personas que serán bienvenidas en esta coalición. Pero más allá de esos 3 candidatos que usted mencionó puntualmente, ¿hay más precandidatos a la alcaldía de Medellín que usted vea afines a su programa de gobierno, a su perfil de personas decentes para manejar la ciudad? Yo creo que hay varias personas decentes que están sobre la mesa, pero digamos no he tenido todavía la oportunidad de conversar con ellas. Yo tengo diferencias sobre todo en las formas con muchas de las cosas que dice a veces el profesor Gilberto Tobón. Creo que a veces es un poco populista con muchas de las cosas que dice, pero creo que genuinamente es una persona que está indignada con la corrupción y con la politiquería. Creo que tenemos que tener muchas conversaciones sobre asuntos. A mí no me gustaron cosas que vi, por ejemplo, en el último conversatorio que estaba organizando El Colombiano y No Apto y un montón de gente, donde trató, digamos, de manera despectiva a las mujeres que estaban liderando la discusión, pero creo que genuinamente es una persona que odia la corrupción, que detesta la corrupción, y no sé si eventualmente con él podamos tener alguna conversación. Y pues yo estoy abierto, yo soy un demócrata, yo creo que los políticos tenemos que conversar con todas las orillas. Yo en el 2016 estuve en La Habana y conversé con los señores de las FARC en medio del proceso de negociación de la paz, pero también en el Consejo de Medellín he conversado con la derecha, con los señores del Centro Democrático, y hemos conversado y nos hemos puesto de acuerdo en ciertas votaciones. Yo creo que hoy Colombia y Medellín y el mundo lo que necesitan no es más dogmatismos y más polarización y más es que yo no me puedo juntar bajo ninguna circunstancia con usted, sino que necesitamos apertura democrática, y yo tengo apertura democrática. Daniel, pero mire, yo me quedo en eso porque usted ha hablado con centro, con derecha, con izquierda. ¿Qué tanto ha hablado con Jaime Cuartas? Bastante. Es su llave. Y en esas conversaciones, ¿a qué punto llegan de acuerdo? Porque uno puede mirar ahorita, como se lo decía Andrea, hay dos perfiles muy diferentes, pero entras dentro de esas relaciones que ha tenido, dentro de esos contactos que ha tenido con otros candidatos, ¿qué tan cercano puede llegar a ser su proyecto, el de Jaime Cuartas? Pues yo he conversado con Jaime en varias ocasiones. Con él hay algunos temas que nos unen en lo programático. Él es una persona que le ha gustado mucho los temas, por ejemplo, de la renovación urbana. Sí. Él fue uno de los que lideró las discusiones del plan de ordenamiento territorial que tenemos actualmente, que con las diferencias que uno pueda tener creo que es un buen pot en términos generales. Y hemos hablado, pues digamos, sobre esos asuntos. Yo creo que podemos encontrar unos puntos de acuerdo, digamos, unos puntos de común acuerdo para eventualmente seguir trabajando de aquí en adelante. Tenemos una realidad, y es que ambos somos del Partido Verde. Sí. Es decir, y eso no va a cambiar por lo menos hasta el 31 de diciembre de este año, salvo que él renuncie al partido o lo que sea, pues que no creo que lo vaya a hacer, porque tendría que renunciar también a su curul. Pero yo tengo apertura a conversar con él, hemos conversado en distintas ocasiones, le he manifestado mi inconformidad con sus posturas frente a esta administración. Creo que le ha faltado mucha más contundencia, creo que está mal que esté pensando en aprobarle todo el tiempo.
Y pues habrá que ver también cómo va evolucionando esta relación política que tenemos. Pero yo, digamos, a mí me cuesta mucho decir, yo tengo esta línea roja y con esta persona no me siento. No, yo me siento a conversar con los distintos actores, porque los políticos tenemos que conversar y tenemos que trazar puentes. Tengo claro que no puedo construir una alianza con Daniel Quintero y tengo claro que mi partido tampoco pues, quiere hacer una alianza con Federico Gutiérrez ni con la derecha, pues porque representamos de verdad proyectos de ciudad muy distintos. No es algo personal con Federico, pero es un asunto también, digamos, del programa. Pero yo estoy dispuesto, en principio, a conversar con todos los actores por el bien de la ciudad, porque la ciudad tiene que estar por encima de cualquier discusión política. Duer ya le hizo sus preguntas finales a... No, en el pasado. Pero creo que sí las habíamos hecho en el pasado. En una oportunidad. O sea, usted ya hizo el test de una palabra. De las preguntas cortas. Test. Huepucha, Y si ahora no sí lo ha me hecho- cogió la noche. Y si no lo ha hecho, hágalo, lo hago. Si no lo ha hecho, lo tenemos Si no, justamente si no lo para... ha hecho, se lo voy a hacer, concejal. Ya, No, Hagamos el test. la idea es que yo le voy a mencionar unos ¿Nombres? personajes políticos, precandidatos, de la cosa política local y departamental. Corazón y de usted los va a definir en una palabra. Sencilla. Ya se solamente gastó una Corazón palabra. de Jesús, ya esa no. Esa ya no. Ya esa no. Hagámosle. Comencemos pues. Rodolfo Correa, Populista. Gilberto Tobón, Anticorrupción. Albert Corredor, Corrupción. Juan Camilo Restrepo, Alcalde ad hoc. André Uribe, Exquinterista. Federico Gutiérrez, Pasado. Paulina Guinaga, Chuscalito. Claudia Carrasquilla, Fiscal. Luis Bernardo Vélez, Un hombre social. Juan David Valderrama, Decente. Liliana Rendón, Politiquería. Andrés Tobón, Seguridad. Jaime Mejía, Ex embajador. Luis Pérez Ultracorrupción. y Gustavo Petro, Decepción. Daniel Quintero. Corazón de Jesús. Corazón de Jesús bendito. Y Álvaro Uribe. Pasado. Muy bien, ahí está José. Listo. ¿Ya? ¿Lo superó? Corazón de No, Jesús. leve, Corazón de leve. Jesús. Corazón de Jesús. Favorécenos, ¿o qué? Ilumíname, señor. No, yo creo que Daniel Quintero es... a ver, pensemos en una palabra bien inteligente para describir a Daniel Quintero. Yo diría un peligro para Colombia. Eso diría yo. ¿Sí? ¿Se lo pensaría así? Él es un peligro para Colombia. Es un peligro que ese señor siga creciendo en sus ambiciones políticas. Es una persona que ya no es alcalde de Medellín, ese señor es candidato presidencial. Está buscando poner alcalde en Cali, alcalde en Cartagena, alcalde en todas partes. Tipo que desde el día 1 llegó, fue a construir una candidatura presidencial para el cual todo vale, y es una persona que le ha hecho mucho daño a Medellín y que Medellín tiene que superar esa crisis en la que está. Crisis, que a propósito dicen que lo malo no es cometer errores, lo malo no es equivocarse, lo verdaderamente malo es creer que las equivocaciones son lo correcto. Eso es lo verdaderamente malo. Concejal, ahora sí, no llegó a la cita a las 4, mira a ver si de pronto el martes a las 3 se la dejan, pero por aquí siempre las puertas abiertas. Muchas gracias por Muchas la gracias por invitación. estar en la primera mesa de opinión de Antioquia. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, yo feliz y encantado de estar siempre acá. Compañeros, ¿alguien más lo quiere dejar ir? Lo ¿O lo quiere último, dejar? voten por mí en la encuesta. Perdónenme, yo aquí aprovechando, pero si le hacen la encuesta, voten por Ay, mí. yo voy a aprovechar y cómprenle gafas al papá. Y cómprenle gafas a mi papá. Mi papá vende gafas, unas gafas hermosas. Aquí me las estaban, mejor dicho, admirando. Y bueno, y total. Y la última, ya sí, de carrerón, concejal, porque una persona joven, después de la experiencia reciente en la ciudad de Medellín. Porque mire lo que acaba de pasar. Mire el paro nacional, mire el estallido social. Eso fueron miles de jóvenes en todo el país que están diciendo queremos un país distinto, un país sin corrupción, un país que haga las cosas bien. Y Medellín hoy está en una crisis sin precedentes.
donde lo que necesito es una persona que tenga energía y que tenga ganas de trabajar. Y yo soy joven y yo me levanto temprano y trasnocho porque yo soy un apasionado por esta ciudad y porque yo quiero todos los días dar lo mejor de mí para servirle a esta ciudad como alcalde. Que no le vaya después a responder el señor Rodolfo Hernández, ¿no? Pero bueno, un abrazo grande para todos. Hacemos una pequeña pausa y ya continuamos. Universidad Católica Luis Amigó, formar para transformar. Estudia especializaciones en Big Data e Inteligencia de Negocios o Relaciones Públicas. Inscripciones abiertas, 604-448-7666, www.ucatolicaluisamigo.edu.co. Vigilada Mineducación. De Antioquia, y hablamos del contexto nacional porque el presidente Gustavo Petro, bueno, aspira y espera que con el ELN se dé un cese concreto de hostilidades. Pero ¿eso qué implica, José? Eso implica muchas cosas y ya le cuento, don José, rápidamente, porque estamos corticos de tiempo, nos cogió la noche. ¿Cuál fue el mensaje implícito que dejó el presidente hoy en su reunión en Cuba, en La Habana, Cuba, donde habló de esta tercera ronda de negociaciones? Mira el mensaje implícito que envió. Ustedes proponen un acuerdo nacional. Bateman en el 82 propuso un diálogo nacional. No se puede hacer acuerdo sin dialogar. Son dos conceptos que van de la mano. El primer gran escenario de un diálogo y un acuerdo nacional fue la Asamblea Nacional Constituyente del 91. Parcial, obviamente. Incompleta porque siguió con una oleada que no digamos nunca, sino que muy recientemente no se había sentido en Colombia. Vea, muy oportuno el presidente Petro, en otras palabras, habla ya de el escenario de una Asamblea Nacional Constituyente en medio de los diálogos de Jaime que se propiciaron a raíz de Jaime Bateman y el acuerdo de paz con el M-19 en su entonces. Entonces, no sería descabellado pensar que a futuro se pueda pensar quizás en otra Asamblea Nacional Constituyente. Pero no lo noté diciendo, bueno, la voy a insinuar, sino la estaba recordando, y bueno, total. Bueno, sí. Andrea, pero tuvo una primera victoria. Sí, pero espere que José... Qué rapidito. Él habla de algunos partidos de derecha, habla algo de lo que menciona en contra de los medios de comunicación y recuerda una faceta que yo desconocía que se vivió en nuestro país. Mire la faceta que vivió. A ver. Pero todos sabemos que aquí en Colombia hubo partidos nazis y que los discursos de Hitler se reproducían en la prensa conservadora de aquel entonces y que nunca hubo un mea culpa como si lo hubo en el pueblo alemán y que esas formaciones se fueron trasladando hacia la guerra en Colombia, tratando de influenciar pensamientos políticos y acciones y que nos fueron destruyendo y que uno de sus hijos, Salvatore Mancuso, lo pone en la confesión judicial de frente. Sí, quienes escuchaban himnos nazis alemanes en sus haciendas al lado de altos dirigentes políticos que gobernaron este país, usaron sus procedimientos en Colombia. Ese mundo cesa, debe cesar. Ese mundo debe cesar, dice el presidente de la República. Habla de esos mensajes nazis que yo no sabía que se habían vivido en el país, quizás en el pasado se vivieron y algunos lo recordarán. Sí. Y cómo esa prensa conservadora, que aquí hay muchos diarios y algunos medios de comunicación conservadores, eran los encargados de promover eso y él lo liga al paramilitarismo. El presidente es muy bueno hilando ese tipo de cosas. Sí, porque es que no, ¿estará hablando de Laurano Gómez? Pensaría uno, ¿no? Pensaría uno. Y Laurano Gómez fue mucho antes de las escenas paramilitares del país. Es correcto. Y finalmente menciona cuál va a ser la fecha del cese a la guerra con el ELN, que es para mayo de 2025. Así que hay que proteger el corazón, que firma de estos acuerdos parciales hoy, que los llevan a ustedes a un cese al fuego, a un punto que nunca habían experimentado en los diálogos, a un cese al fuego que sigue con una promesa
el 25 de mayo, en mayo del 2025, cesa definitivamente la guerra de décadas entre el ELN y el Estado de Colombia. Proteger el corazón para hacerlo posible, no por ustedes simplemente, ya todos lo sabemos, no es simplemente proteger un mito y una organización, sino es darle riendas y vuelta al pueblo, fortalecerlo. Bueno, presidente, pues el discurso es para aplaudir. Ojalá, ¿qué fecha dio, José? 25 de mayo del 25. A mí me dijeron que en el 2012 se acababa el mundo. No se acabó. Que en el 2000 también se acababa. No se acabó. Es que ¿sabe cuál es el problema, presidente? El disparo lo produce una pistola, pero el que produce, quien hace el disparo, es el discurso del odio. Y el odio es lo que nos ha matado en el país, sea de derecha o sea de izquierda. Y mientras usted siga con el discurso del odio, yo dudo mucho que llegue una paz total. Lo digo de corazón. Necesitamos a alguien que ame más que odie. Y los discursos que ha tenido el presidente Gustavo Petro son discursos de odio. Entonces yo no puedo tener un discurso de odio y hablar de paz. Porque si yo estoy sembrando el odio en mis enemigos y no los estoy haciendo amigos, siempre vamos a tener guerra en el país. Lo digo de manera muy personal. Yo no creo en alguien que me habla de paz promoviendo guerra en redes sociales. Señorita Sierra, usted o Sí, señora, señor. ¿cómo lo prefiere? Como a usted bien le parezca que lo debe Más bien no le utilizar. digo como me parece, pero hágale. Tuvo una primera victoria y es de aplaudir. Hagámosle. Correcto. Sí, el gobierno Petro tuvo una primera victoria, por lo menos en esa reforma pensional. 10 horas de deliberación en la Comisión Séptima del Senado de la República fue lo que se demoró, mientras solucionaban todo el tema que tenía que ver con las... ay, se me fue la palabra. María Andrea, se nos fue la palabra. Generalmente... No, cuando las personas no pueden votar por lo que están... Inhabilitadas. Inhabilidades. Y la otra, cuando alguien más les presenta la inhabilidad que ellos mismos no la presentan. Recusan. Las recusaciones, correcto. Muchísimas gracias. Es viernes, por supuesto. Ténganme un poquito de paciencia. Pero miren, les voy a contar. Con 7 votos a favor fue aprobado entonces la ponencia positiva de la reforma pensional que se está llevando a cabo en la Comisión Séptima del Senado de la República. Algunas cosas. El senador Honorio Enríquez fue uno de los que votó negativo. Y voy a abrir comillas a lo que él dice. La voto negativa porque aumenta la edad a mujeres y hombres para obtener subsidios, atenta contra la libertad de elección al fondo de pensión de los afiliados, afecta a la clase media trabajadora al aumentar el monto de sus aportes a pensión, afecta el ahorro de cotizantes porque no genera rendimientos, no incentiva el ahorro para la vejez, no genera empleo, no piensa en los jóvenes ni garantiza los recursos para su pensión en el futuro y pocos se beneficiarán del régimen de transición. Ese es uno de los argumentos que tenía uno de los congresistas para votar negativa la ponencia que se estaba presentando. Ahora, en esa discusión participaron, por ejemplo, la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, quien celebró, por supuesto, que se hubiera pasado esta reforma. Una de las que ella dice es de las que más están conciliadas. También participó Luis Fernando Velasco, ministro del Interior. Sin embargo, quiero que escuchemos cómo celebró la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, esta primera victoria en una batalla que se tiene para aprobar las reformas del gobierno. Quiero reconocer a esta Comisión Séptima del Senado de la República del esfuerzo con el cual se ha trabajado. No fueron solamente 22 sesiones formales en la que con los equipos de trabajo de cada uno de los senadores y senadoras, con las senadoras y senadores mismos, más las audiencias públicas, recorrimos cada uno de los artículos de los que consta este proyecto de ley, sino que yo quiero destacar, además de este proceso, las sesiones informales que esta comisión hizo no solamente de conocimiento, sino de entendimiento. Por eso el principio central es que no es solamente con el ahorro como se puede garantizar la seguridad social. Al contrario, cuando hablamos de un derecho, hablamos del trípode por excelencia, que tiene que ver con el empleador, con el trabajador y con el Estado, que son la única garantía para... Hacemos una nueva pausa en la primera mesa de opinión de Antioquia y después de la pausa un mensaje de nuestros queridos amigos del municipio de Bello. Ya volvemos. Universidad Católica Luis Amigó, formar para transformar. Estudia nuestros 3 doctorados en estudios interdisciplinarios en psicología, educación o comunicación. Inscripciones abiertas 604-448-7666 www.ucatolicaluisamigó.edu.co. Vigilada Mineducación.
La Administración Municipal de Bello confirmó que la remodelación de la plaza de mercado de este municipio estará lista a finales de este año. Donde vamos a tener un gran espacio versátil, si se quiere decir. Vamos a tener espacios culturales, vamos a tener obviamente los espacios de comercio, que es su parte misional. Aquí tenemos también parqueaderos y con una inversión cercana a los 25.000 millones de pesos. En estos momentos avanza en un 35% la construcción. Esta obra busca mejorar la calidad de vida de los comerciantes y los habitantes del municipio, pues en ocasiones pasadas la antigua estructura presentó algunos colapsos y ocurrieron incendios que representaban riesgo para quienes visitaban la plaza. Es por eso que nos dimos a la tarea de gestionar los recursos y hoy poder avanzar en una plaza moderna, en una plaza que pueda satisfacer la necesidad de nuestra ciudad, tanto en consumo, tanto en productos, buenos precios, pero también que sea un punto de referencia para nuestros ciudadanos, para los visitantes, que esta plaza de mercado sea un referente. Es de mencionar que la reconstrucción de esta obra inició el pasado 22 de septiembre de 2022. El alcalde de este municipio se comprometió a entregar esta obra a finales de este año. Gracias, Salomé, por la información desde el municipio de Bello. Mi querido Duber, pero no todo puede ser buenas noticias. Un accidente que se registró también en las últimas horas cobró la vida de un ciudadano en Medellín. Sí, José, mire, el hecho se presentó exactamente anoche, allí en el corregimiento de Palmitas. La historia es que habían dos uniformados de la policía, allí adelantando un puesto de control. Se percatan de dos jóvenes que venían en una motocicleta, les hacen la señal de pare, ellos paran y comienzan a inspeccionarlos, a requisarlos. En ese momento, pues al parecer por el tema de las lluvias, lo que se está investigando, viene un vehículo que pierde el control y pues los embiste a todos. En este hecho inicialmente perdió la vida uno de los uniformados que se encontraba allí, mientras que las otras tres personas, o sea, los dos jóvenes de la motocicleta y el otro uniformado, debieron ser llevados a un centro asistencial pues por la gravedad de las heridas y pues todos tienen graves lesiones, incluso craneoencefálicas por cuenta de los golpes ocasionados allí por el vehículo que al parecer perdió el control y los embistió. Tremendo. Lo que sí no podemos perder de control es la objetividad con el tema electoral y más, Andrea Botero, cuando hay municipios que están en riesgo de que se presenten anomalías. Sí, mire, José, es que así lo mencionó el registrador nacional Alexander Vega Rocha, quien ayer estuvo reunido en horas de la tarde, ya finalizando el día, con el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa. Dijo el gobernador que tenían que prestar especial atención a unos municipios del Bajo Cauca, los cuales estarían, digamos, en riesgo los puntos de votación, especialmente en municipios como el Bagre. Esto dijo el registrador nacional. Aquí está como un departamento priorizado. Nosotros con la Policía Nacional hemos tenido el mapa de riesgo electoral y municipios como el Bagre y varios municipios del Bajo Cauca antioqueño están priorizados como alerta dentro del tema electoral. ¿Qué quiere decir eso? Que las fuerzas militares y de policía deben priorizar junto al gobierno nacional tropa e igualmente apoyo e insumo a la Policía Nacional para que estos municipios no se afecten el certamen electoral, sea con violencia directamente al proceso electoral o constreñimiento al elector. Hay unos datos importantes para destacar para toda la audiencia, para que hagamos un comparativo de cómo ha crecido ese potencial electoral y por qué también habría algunos riesgos de transhumancia de votos en algunos municipios de Antioquia. Empecemos con esta primera gráfica donde nos habla acerca del censo electoral en todo el departamento. Hay 5.226.366 personas habilitadas para votar. Solamente en Medellín, un poco más de 1.800.000 personas. Mire los puestos de votación, cómo van a estar ubicados. En total son 1.203 y están urbanos 685. Estos son datos de todo el departamento. Rurales 518. Entre esos estamos contando ya los de Medellín, que hay dispuestos 239. Pero también vamos a mirar la siguiente gráfica que nos habla entonces de un registro del grupo significativo de ciudadanos. A nivel Antioquia hay 235 grupos significativos de ciudadanos, es decir, aquellos aspirantes que quieren recoger firmas para poder avalar su candidatura. Fíjense, para Gobernación de Antioquia se inscribieron 7 movimientos, para Asamblea 2, para los consejos de diferentes municipios del departamento 43, en Medellín solamente hay 30 movimientos para la alcaldía y para el Consejo de Medellín hay 5 movimientos, pero por otro lado
Hay también unos municipios en los cuales se presenta un riesgo de transhumancia de votos. Esto es que inscriben la cédula en municipios diferentes al cual residen. Hay una atención especial en 6 y 2 del área metropolitana. En Cáceres aumentó la inscripción de cédulas en un 431%, una situación que llama la atención frente al número de pobladores que hay en este municipio. Belmira aumentó el 174%, en Bello, aquí nomás, el 129%, en Armenia, Mantequilla, municipio de Antioquia, 107%, en Barbosa aumentó el 105% y en México el 102%. Esto, la transhumancia de votos, es un delito penal. Perfecto, María Andrea. Y pasamos también al tema de lo que nos preocupa de fondo, Duber, en la ciudad de Medellín, y es que continúan los aumentos de feminicidios, por lo menos este año. Pues mire, José, lo que ha dicho la Fiscalía es que viene adelantando, Fiscalía Antioquia, viene adelantando investigación en 14 hechos donde han sido asesinadas igual número de mujeres en el departamento. Hay que notar que en esta semana hablábamos de 37 casos, teniendo en cuenta todo lo que ha sucedido también en Medellín y los municipios del Valle de Aburrá. En las cifras que se nos entrega por parte de Fiscalía Antioquia se habla del resto de municipios fuera del Valle de Aburrá, donde van 14 asesinatos a mujeres y de estos 5 han sido ya tipificados como feminicidios, que es por su condición de ser mujer, por el tema de los celos, los compañeros sentimentales, bueno, todas esas denuncias que se han venido dando a conocer y que obviamente estas cifras tienen que ver desde enero hasta lo que va del mes de junio. Dicen las autoridades que el llamado es para todas las mujeres para que cuando estén en riesgo, cuando se sientan en peligro, inmediatamente denuncien y evitar pues que esta cifra siga creciendo. Que siga creciendo. De momento concluimos, compañeros, en la primera mesa de opinión de Antioquia por esta semana, el próximo martes, con más contenido informativo y, por supuesto, más opinión con la bendición del Dios Padre Todopoderoso. Muchachos, feliz puente, disfrútenlo, gócenlo bastante. Nosotros los dejamos con un mensaje de nuestros amigos de Devime. Conocer, disfrutar, sí. Descubrir, emocionar, aventura, sentir las vías y las carreteras de los pueblos de Antioquia. La próxima parada, aventuras por las vías, emoción por las carreteras de mi región. La próxima parada. Hey, un saludito muy especial para todos. Hoy, desde Guarne, yo me vine para este municipio a un evento gastronómico, así que yo quiero que todos ustedes me acompañen a disfrutar de estos sabores. Bienvenidos a la próxima parada. Bueno, ahora me encuentro con Mateo. Él nos va a contar un poquito acerca del evento. Mateo, bienvenido al programa. Hola Marcela, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación de antemano. Bueno, Mateo, empecemos contándole a todas las personas que están ahí conectadas con nosotros de qué se trata este evento. Bueno, Explosión Culinaria fue un evento que se realizó para incentivar al turismo local, donde van a participar más de 15 restaurantes que son los mejores de nuestro municipio y van a estar participando con un plato insignia por un precio unificado por tan solo 16.900 pesos. ¿Hace cuánto se viene realizando este evento? Esta es la segunda edición de Explosión Culinaria. Hace ya un año se realizó, también del 16 al 26 de junio, y fue un evento totalmente exitoso. Bueno, ¿y cuáles son esos platos, o mejor dicho, cuáles son esos como restaurantes más emblemáticos de acá del municipio de Guarne que van a estar como ahí participando? Bueno, como te venía contando, van a participar en más de 15 restaurantes, las mejores propuestas de nuestro municipio. Entre ellas hay una variedad de muchas clases de restaurantes. Hay restaurantes de comida mexicana, comida italiana, parrilla, restaurantes de cocina fusión, entre otros. Hay mucha variedad para invitar a la gente de todo el oriente y del área metropolitana a que venga y pruebe la gastronomía guarneña. La invitación es para que vengan del 15 al 25 de junio, donde Guarne sufrirá una contienda gastronómica, donde participarán 17 o 18 restaurantes del municipio y ofrecerán los mejores platos guarneños y a un precio especial, donde van a tener una propuesta gastronómica de parte de cada uno de estos restaurantes y se van a llevar la mejor experiencia de Guarne y de su gastronomía. Por acá, entre mi recorrido en el municipio de Guarne, yo me vine para Agasajo, uno de los restaurantes que va a estar participando en el evento gastronómico que va a haber. Acá me encuentro con Estefanía, bienvenida a nuestro programa. Hola, muchas gracias, claro que sí, gracias a ustedes por estarnos visitando el día de hoy. Bueno, Estefa, cuéntanos un poquito acerca de Agasajo, ¿hace cuánto existe?
Bueno, nosotros somos Agasajo, somos un emprendimiento guarneño, llevamos aproximadamente 10 meses en servicio al cliente, estamos ubicados en el municipio de Guarne, a una cuadra del parque principal. En nuestro establecimiento podrás encontrar diferentes opciones de comida, de bebida, coctelería y café de especialidad. Bueno, ¿y por qué el nombre? ¿Qué Agasajo? El nombre, realmente la palabra evoca pues como alegría, como festejo, como sentirse en casa, entonces eso es lo que nosotros queremos transmitir en nuestro establecimiento, que cuando vengas acá sea compartir con familia, amigos y desde la comida hasta las instalaciones te evoque como esa alegría de la vida, como ese festejo, como ese agasajo. Bueno, y cuéntanos, Estefa, ¿cuál es la especialidad? Bueno, la especialidad de la casa realmente son como 2 preparaciones, aunque tenemos muchas. Principalmente serían las hamburguesas, ya que manejamos pues, proteínas hechas en casa, 100% artesanales, 3 tipos de proteínas diferentes y las papas. Manejamos bol de papas, tenemos en el momento 5 tipos de esos. Es que, mejor dicho, esa hamburguesa se ve deliciosa. Bueno, Esteban, redes sociales para que todas las personas que están ahí conectadas con nosotros empiecen a seguirlos, empiecen a ver estas recetas tan deliciosas y vengan acá a Guarne a visitar. Claro que sí, en Instagram los encuentran como agasajo_food_drink y ahí pues tenemos como nuestras publicaciones de nuestros productos, los eventos que se han realizado acá pues como a lo largo de nuestra historia y ahí pueden pues contactarnos por si desean hacer algún tipo de reservas o si desean pues visitarnos para conocer nuestra propuesta este año. Tenemos ubicación, dirección, números de contacto ahí en nuestras redes sociales. Ahora me encuentro en otro de los restaurantes que va a ser participante de este gran evento. Ellos son J&G, ubicados acá en el parque principal del municipio de Guarne. En este momento me encuentro con Jerónimo. Bienvenido a nuestro programa. Hola, muchas gracias. Nosotros muy agradecidos de estar en este evento y con mucha emoción por la expresión culinaria, por esos 10 días que vamos a meterle toda la nota y vamos a darla toda en el evento. Bueno, cuéntanos, ¿hace cuánto está el restaurante? El restaurante lleva desde 2005. Actualmente tenemos 2 sedes, tenemos una aquí en Guarne y otra en Llano Grande. ¿Cuál es la especialidad? La especialidad de nosotros es la pizza, obviamente, y esto es muy importante porque años pasados no se había participado con una pizza, digámoslo así, tan artesanal, se puede decir, tan especializados en esto, tan enamorados de la comida. Bueno, Jero, vamos a hacer una invitación a todas las personas que están conectadas con nosotros para que vengan acá, para que también disfruten de este festival y además las redes sociales para que empiecen a seguirlos. Bueno, chicos, los quiero invitar a que participen en Explosión Culinaria, que conozcan esta cultura tan grande que hay en Guarne de la comida. Y este año tenemos por ofrecer una pizza deliciosa. En este caso, esta de acá, que es una base napolitana, una porchetta ahumada y una salsa, una mermelada de anchoa. Próxima parada.